Acaba de terminar la primera ronda del draft y nos quedamos con muchas dudas y con muchas sorpresas en este año con todo lo que pasó. Entonces queremos hablar un poquito más de esto. Esto es Nación Fútbol, empezamos. Bueno, ya como lo mencionamos, pasaron varias cosas bastante interesantes en lo que fue la primera ronda del draft. Empezando en creo que lo que la mayoría de la gente está pensando en qué sucedió aquí es el pick de Atlanta. El pick número 8 donde todos esperábamos y la mayoría de los mock drafts ponían que fuera un receptor, alguien como Romo Dunce, por ejemplo, que seguía disponible en ese momento. Fuera también alguien como Dallas Turner, que se mencionó mucho como el primer defensivo por un buen rato que pudiera salir. O alguna otra opción en este tipo de cuestiones que pudieran haber ayudado. Porque entendiendo lo que hizo Atlanta, ellos tomaron en este pick a Michael Penix Jr., que a quien ha visto en otros videos, he hablado acerca de que se me hace que es un proyecto más que otra cuestión. Va a tomar un rato antes de que pueda verdaderamente competir. Y sí, es un equipo donde puede sentarse y que le den el tiempo para desarrollar esta parte, como lo mencionaba. Pero lo que no tiene sentido es que siendo un jugador que es mucho más grande en edad de lo que fueron otros, que debido a las lesiones que tuvo y a la situación que pasó en el colegial el año de cuando fue la del la pandemia y del COVID, y que eso permitió que le tuvieran un año de elegibilidad más los estudiantes que jugaban, pues él es mucho más grande. Se pierde más en el hecho de que tenga que esperar varios años. Y es casi un hecho de que Michael Penix no va a ver el campo en 2 a 3 años, tal vez. Algo similar a lo que fue la situación con Jordan Love cuando llegó a Green Bay. Sentado detrás de Aaron Rodgers, a sabiendas de que venía de una muy buena temporada. Bueno, cuando él lo tomaron no fue la mejor temporada, pero que a partir de ahí tuvo un par de muy buenas temporadas, de todo, y que no dio chance de que Jordan Love verdaderamente se mostrara en ese momento. Entonces sí, va a ser esto lo que va a pasar. Y más porque hace no tanto tiempo, hace alrededor de un mes, cuando empezó la agencia libre, los Halcones de Atlanta le dieron a Kirk Cousins uno de los mayores contratos que hay para un quarterback en la posición, en un veterano. Y le dieron una cantidad exorbitante de dinero garantizado. Entonces por lo mismo es todavía menos razonable el decir, ok, ¿por qué no esperarte tal vez 1 o 2 años en tomar a otro jugador? Porque de todos modos Cousins va a ser el titular en este tiempo, ¿no? Y sí, o sea, puedes haber tomado otra pieza, algún otro jugador con un impacto como mencionamos, como un Romo Dunce, por ejemplo, para ayudar a la ofensiva y darle otra arma a Cousins, permitiendo que puedan competir con el equipo que tienen y poder tratar de luchar por un campeonato. Mientras que Penix verdaderamente no le va a dar eso, teniendo en cuenta que juegue Cousins. Y si Cousins no juega y Penix está en esa posición donde puede ayudar, entonces el dinero que le dice a Cousins no tiene sentido. Entonces por donde la veas, es un pick que tiene muchas dudas de por qué harían esta situación, por qué tomaron esta decisión. Ya veremos después si fue una decisión correcta o si cometieron un grave error en este momento Atlanta al momento de hacer este pick. Pero ya pasando en otras cosas interesantes que pasaron y que tal vez muchos no están hablando de esto, pero por algo que se decía también era el hecho de que pues los Vikings iban a hacer un trade. Y los Vikings se iban a mover, iban a subir. Incluso nosotros lo mencionamos. Iban a cambiar o con los Chargers o con los Cardinals, que eran los que estaban mejor posicionados, para ir por un quarterback. Que al final de cuentas no lo hicieron. No se movieron hasta ese al cuarto, quinto pick, como decíamos. Porque los Chargers no se lo permitieron. En esta situación, justamente quiero hablar de ello. Que los Chargers sí estuvieron al teléfono, por lo que se escuchó después, con los Vikings. Y si no me equivoco también con los Gigantes acerca de este pick. Y por lo mismo, no, con los Patriotas o con el otro. Que había una cuestión interesante aquí que creo que viene de la misma situación de que Jim Harbaugh que estuviera por tanto tiempo hablando de lo bueno que era McCarthy y de lo mucho que le iba a ayudar y del que el gran coreback es y todo. Que creo que era mucho del entrenador tratando de ayudar a su jugador, ¿no? Y también tratando de buscar que alguien pudiera buscar hacer un trade con ellos por ir por él. Pero en esta misma situación creo que algunos equipos lo tomaron de una manera diferente. Y creo que lo tomaron como que puede hacer que los Chargers quisieran tomarlo a él. Entonces por lo mismo sucedió que por lo que se escuchó, los Vikings y los Patriotas ambos hablaron con los Chargers, pero no para buscar este pick simplemente como una manera de poder ir y tomar a McCarthy. No, lo que querían ellos
era hacer un trade consiguiendo a Justin Herbert para que ellos pudieran agarrar y tomar a McCarthy sin ningún problema. Y aparte consiguieron muchas cosas por él, que por supuesto que en esa situación los Chargers dijeron un rotundo no. Y creo que en este momento hacer un trade y dejar ir a Justin Herbert cuando lo que le estás pagando y lo que te afectaría en el tope salarial para empezar, aparte del talento que tiene, sería una tontería. Entonces tiene todo el sentido que cuando buscaron eso, les dijera muchas gracias y yo voy a ir y voy a tomar a alguien de línea. Que muchos consideraron que no tomaran un receptor, pero creo que el estilo de juego muy centrado en las trincheras y en el juego terrestre que le encanta a Jim Harbaugh, tiene mucho sentido que le diera prioridad a tomar a alguien de línea, como ya vimos, y para como se fueron los jugadores de línea, creo que terminó siendo una muy buena decisión invertir en el mejor prospecto que había en la posición en ese momento, en lugar de esperarse en una segunda ronda donde le hubieran tocado a un jugador ya mucho menor, porque se tomaron mucho más tackles de lo que se había prospectado inicialmente en esta primera ronda. Ya hablando de otros temas aparte de esto, volvamos a mencionar lo que decíamos, los Vikings. Los Vikings tuvieron una cuestión interesante porque evidentemente lo que querían hacer originalmente era este trade y no se pudo concretar. Entonces buscaron otras posiciones, esperaron, vieron cómo se fue sucediendo las cosas. Y creo que incluso lo que ya mencionamos del movimiento de Atlanta de tomar a Michael Penix terminó beneficiándolos. Porque el hecho de que él se fuera en ese momento hizo que otro equipo que pudo haber tomado un quarterback, en este caso, que no se me hace la mejor idea como ya mencioné de Atlanta, pero ya que iban a tomar un quarterback como lo hicieron, pues justamente les sirvió el que fueran por alguien más. Y la atención se desvió después de ese momento, como que la atención ya no estaba en McCarthy. Quisieron mejor aprovechar que se cayeron varios jugadores debido a estos movimientos y a otro par de picks anteriores, como fue justamente esta situación de que no se cambiaran los Chargers. Y entonces fueron moviendo las cosas. Y aquí el quarterback, en este caso McCarthy, pues no tuvo tanto peso. Y se pudo ir cayendo y cayendo y cayendo. Por lo mismo, pues ya llegado los Jets, hicieron un trade para subir uno. Y después hicieron otro trade. Terminaron haciendo y moviéndose 2 veces. Subiendo muy poco, pero a final de cuentas pudiendo ir y tomar a los jugadores que querían. Que en este caso, creo que fue más una cuestión de asegurar al jugador que querían. Más porque los Jets estaban en una situación perfecta para poder hacer un trade. Podían hacer un trade con Denver, podían hacer un trade en una situación también con los Raiders. Habían varios equipos como que en esa zona relativamente cerca y detrás de Minnesota que pueden intentar hacer un movimiento para saltarlos. Entonces al momento de ellos hacer eso no les costó mucho y aseguraron que no hubiera ningún problema en tomar al jugador que querían. Que ya será ver cómo salga. Yo tengo mis dudas en él. Entonces pues será ver cómo lo desarrolla el equipo de coacheo de Minnesota. Volviendo un poquito de los quarterbacks, nada más para mencionar, Bo Nix se fue donde ya lo he mencionado que decía que tenía mucho sentido, que era Denver. Los demás quarterbacks que se fueron, todos más o menos cuadraban con lo que se habíamos mencionado. Caleb Williams a los Osos de Chicago, Jaden Daniels con los Commanders de Washington y Drake May a los Patriots. Entonces creo que ahí no hubo mucha sorpresa. Solo diré que lo de Bo Nix, pues era evidente que el movimiento que hicieron por Zach Wilson en la semana, pues era simplemente buscando un backup y una opción que pudiera servir de puente en lo que Bo Nix pudiera estar listo para tomar las riendas. Entonces, pues sí, eso creo que es lo que va a suceder en esta situación. Y pasando a un detalle diferente, Laiatu Latu, como ya hemos mencionado en este video que les dejo por aquí arriba, era un jugador que para mí era súper interesante y que me intrigaba mucho porque no sabía qué tanto pudiera subir. Para mí era un muy buen prospecto, pero que tenía la duda de la cuestión de la lesión del cuello y cómo eso le iba a afectar. Y a final de cuentas no le afectó mucho porque, oh sorpresa, terminó siendo el primer jugador defensivo en ser seleccionado. En este caso fue a los Colts de Indianapolis y creo que es un buen lugar donde va a tener un muy buen rol. Va a estar junto con DeForest Buckner para tratar de buscar de buena manera el establecer una buena línea defensiva que ayuden al equipo. En general, creo que Laiatu Latu en esta situación va a estar muy bien situado. Esto le va a ayudar de muy buena manera al equipo y pues es sorprendente para muchos que se fueran en este momento antes de un Dallas Turner, de un Jared Verse, de un Quinion Mitchell, como de estos otros jugadores defensivos que hemos mencionado que podían irse temprano. Yo incluso tenía Quinion Mitchell yéndose en este pick a los Colts. Entonces, es interesante, creo que el talento que tiene era una clave indicación de por qué pasó. Pero ya será ver qué tanto le puede pesar lo de la lesión,
Esperemos que no y que tenga una muy buena carrera con su equipo. Y otro punto que quiero mencionar es esta cuestión del... Hubo un récord que se rompió. Este draft se caracterizó, y ya lo habíamos mencionado por mucho tiempo, nosotros y todo mundo, que este draft estaba muy centrado, al menos en la parte inicial, en la primera ronda, en la parte ofensiva. Y que por lo mismo había la posibilidad de que salieran muchos jugadores de línea, receptores, quarterbacks. Y vaya, justamente se rompió el récord de más receptores tomados, el récord de más quarterbacks tomados en una primera ronda, y si no me equivoco también el de más jugadores de línea. Y esto dio para que justamente fuera el draft con más jugadores ofensivos que se ha tomado en la primera ronda. Y es bastante impresionante. Y algo curioso que sale como de manera, como una consecuencia de esto, es que pues hay muchos jugadores defensivos de muy buen nivel que no fueron seleccionados porque se empezaron a caer. La posición de corner para empezar. Quinion Mitchell no se fue hasta Filadelfia, que para ese momento muchos ya pensaban que tal vez se habían ido la mitad de los corners. Entonces por lo mismo es sorprendente que vaya a pasar aquí, porque en esta situación se cayeron varios y hay muy buen talento ahí, como es un Cooper DeJean, un Kool-Aid McKinstry, todavía listos para poder ser tomados en una segunda ronda, cuando muchos consideraban que incluso a la mitad de la primera se pueden ir, incluido yo. Entonces será ver cómo se da. Creo que estamos en una posición bastante interesante para que tengamos una segunda ronda muy buena y con jugadores de muy buen nivel en su inicio. Ya lo último que quiero mencionar, Buffalo hizo un trade con Kansas City para permitiéndoles subir y tomar a Xavier Worthy, el jugador que rompió justamente el récord de las 40 yardas en el Combine. Y sí, creo que lo hicieron porque ellos querían y iban a buscar un receptor, que sabemos que es su principal necesidad desde que se fue Stephon Diggs, pero que sabían que él iba por él, que iban a enfocarse en velocidad, y probablemente ellos no estaban tan interesados. Pero pues sí, es raro cuando es un rival tan cercano y que les ha causado tantos problemas el hacer un trade con ellos, permitirles ir por un arma, y aparte de todos que ellos terminaron con el último pick del draft y que incluso pareció como que en el jugador o lo que querían tampoco iban a poder tomarlo ahí o no estaban seguros de qué. E incluso hicieron otro pick y se volvieron a cambiar en otro trade. Ahora con Carolina por el primer pick de la segunda ronda. Fue mínimo el cambio. Pero pues sí, o sea, hicieron dos cambios que terminan siendo en receptores cuando sabemos la necesidad tan grande que ellos tienen. Entonces ya será ver si esto termina siendo algo que les afecte y que terminen cuestionándose si fue una buena decisión o si debieron de haber hecho algo completamente diferente y tomado el receptor que querían en ese pick que le dieron a Kansas City. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios, díganme qué jugadores debieron de haber seleccionados, qué equipo la regó, qué equipo hizo el mejor movimiento del mundo y qué esperan que suceda en la siguiente ronda. Que los escucho y los veo en el próximo video. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.